Buenos días, hermanos. Qué bueno poder estar en esta mañana con ustedes y nos encontramos hoy comenzando en nuestros devocionales una nueva etapa, un nuevo libro en el cual meditar. Primera de Reyes comenzamos hoy, en el Antiguo Testamento. El primero y segundo libro de Reyes originalmente eran un solo libro, así que es propio que se lo llame Libro de los Reyes, porque allí están registrados, como lo dice su título, los eventos y las características principales de los reinados de los monarcas de Judá e Israel, desde la muerte de David, algo que vamos a estar leyendo hoy, el capítulo que viene, hasta el final del reino de Judá y la caída de Jerusalén cuando es tomada cautiva o tomado cautivo el reino del sur, el reino de Judá, en manos de los babilónicos. Hemos pasado por alto un detalle ahí, ¿no es cierto?, cuando mencionamos Israel por un lado y Judá por el otro, que el reino, posteriormente, por diferentes eventos que están registrados en estos libros, el reino se divide en dos y se manejan por su cuenta como dos reinos distintos. Por eso el reino del norte es llevado cautivo primero y queda solamente el reino del sur, que es Judá. Pero bien, se llama Libro de los Reyes porque hace referencia, como dijimos antes, a los registros históricos, ¿sí?, de los eventos y características de los principales reinados de Judá e Israel. Ahora, antes que estos libros de los reyes, debemos mencionar solamente, en forma breve, que los dos libros de Samuel, que están antes, en los que se nos narra el comienzo de la monarquía con Saúl, acuérdense, y su estabilización con David, que es el rey que está hoy en el capítulo 1 de Primera Reyes, tiene 70 años aproximadamente. Estos dos libros de Samuel, que contienen los comienzos de Saúl, la estabilización de David como monarca, como rey, y que originalmente también formaban parte de un solo libro, sirven de antecedente histórico a los libros de los reyes. Así que primero tenemos Primera y Segunda Samuel como antecedente, para entender un poco de dónde salieron los personajes que están acá y cómo viene la mano, ¿sí? Si nosotros miraríamos Primera y Segunda Samuel a nivel bosquejo o para resumirlo, son la narrativa de acontecimientos abarca menos de 100 años, Primera y Segunda Samuel. Pero en cambio, Primera y Segunda Reyes, que tenemos nosotros hoy acá, abarcan acontecimientos por un periodo aproximado de 400 años, mucho más tiempo y mucho más acontecimientos involucrados allí, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos dividir los libros de los reyes, ambos libros que tenemos hoy aquí, podríamos hacerlo en tres grandes divisiones, como para entender y trazarlo y bosquejarlo en el tiempo. La primera gran división o etapa sería, y la podríamos mencionar o titular, bajo el Reino Unido. ¿Por qué Reino Unido bajo Salomón? Porque Salomón es el sucesor de David y tiene un reinado próspero donde toda la nación vive un tiempo de prosperidad bajo el reinado de Salomón, y es a partir de la muerte de Salomón y su hijo y sus sucesores donde entramos a la siguiente etapa. Venimos del Reino Unido bajo Salomón, y la segunda gran etapa bajo la cual podemos trazar los libros de los reyes es el reino dividido. Es muy importante tener presente esto. Primera etapa, Reino Unido bajo Salomón. Segunda etapa, reino dividido, Israel y Judá. Y la última etapa es el reino superviviente, que es el reino de Judá, porque el reino del norte, es decir, Israel, es llevado cautivo muchos años antes y queda solamente Judá. Entonces, esas son las tres etapas en las cuales podemos dividir los acontecimientos que se desarrollan en los libros de los reyes. Hay tres, específicamente en Primera de Reyes, que es lo que empezamos en esta mañana. Hay tres narrativas más sobresalientes, o las más importantes, que se destacan en Primera Reyes.
Por supuesto, la primera narrativa destacada es la que hace referencia a la vida de Salomón y la gestión de Salomón como rey, su sabiduría y cómo él llega al trono y cómo se desempeña en el temor de Dios y llevando a la nación a grandes momentos, ¿sí? No fueron sin caídas estos momentos, eso lo sabemos por lo que dice Eclesiastés y también, bueno, el mismo relato de Primera y Segunda Reyes. La narrativa más destacada, la primera es la de Salomón, y le podemos adjuntar la construcción del templo, el templo de Salomón. Esa es la primera. La segunda narrativa más destacada es la que hace referencia al ministerio del profeta Elías, y le podríamos agregar Eliseo también por ahí, ¿sí? Ese es la segunda narración o segundo personaje sobresaliente. Tremendo. El ministerio del profeta Elías. Es trascendente porque trasciende el libro de los reyes y aparece en el Nuevo Testamento también menciones a Elías y en otros libros de la Biblia. ¿Sí? Es tremendo. Y por último, la narrativa más destacada en Primera Reyes es la del rey Acab, un rey que fue impío, ¿sí? Que guió a la nación a la idolatría y fue como la norma de la maldad por muchos años. Cuando se levantaba un rey que era impío, que era malo, donde había decadencia espiritual, se lo comparaba con Acab. Acab era la norma para comparar a ver qué tan malo era este monarca. Entonces, esas son las tres narrativas más importantes que vamos a leer en Primera de Reyes, ¿sí? Recordemos algunos datos más. En Judá, cuando ya estaba el reino dividido, por ejemplo, en Judá, el reino del sur, donde estaba Jerusalén, hubo 19 reyes. Y todos esos 19 reyes pertenecieron a la misma dinastía, que sería la dinastía davídica o del rey David, ¿sí? Eran descendientes de él, pertenecían a esa dinastía. Y en Judá hubo varios avivamientos, varios momentos en la historia donde la nación volvió a Dios después de estar un tiempo de apostasía o estar alejada. Si lo comparamos con Israel, vamos a encontrarnos que también en Israel hubieron 19 reyes, pero estos 19 reyes pertenecieron a 9 dinastías diferentes, a diferencia de Judá, que solo pertenecían a David, a 9 dinastías distintas. De esos 19 reyes, 8 fueron asesinados o se suicidaron, ¿sí? Y otro dato que contrasta mucho con el reino de Judá es que en Israel a nivel reino dividido, Israel como reino aparte, no hubieron avivamientos, 0% de avivamientos en comparación con Judá. Entonces encontramos ahí algunos datos que llaman nuestra atención. Además, entonces, adentrándonos un poco en lo que va a ser la reflexión en esta mañana de lo que tocaba como lectura, además de ser un libro histórico, entonces, el libro de los Reyes o Primera y Segunda Reyes, además de ser libros históricos, los catalogamos así, estos libros nos presentan un análisis espiritual de los reyes de acuerdo a su servicio al Señor o a los ídolos o el paganismo de estos, ¿sí? O un análisis espiritual con respecto a si eran indiferentes a la palabra del Señor, al mensaje de Dios y en su lealtad al Señor. Entonces acá, además de haber una narrativa histórica, una sucesión de eventos de los cuales podemos tomar nota, acá vemos un análisis espiritual. ¿Sí? En el capítulo 1 de esta mañana hay un breve relato que abrevia lo que sucede, que David ya era un hombre anciano como rey, aproximadamente 70 años, y uno de los hijos mayores que había sobrevivido, que estaba vivo en ese momento, de él, intenta usurpar el trono que le correspondía a Salomón, claramente, pero este muchacho Adonías intenta una usurpación al trono, algo muy parecido a la estrategia que usó Absalón anteriormente. Y es Betsabé la que juega un papel valiente y comprometido, ya que interviene en esta situación. Ella interviene aconsejada por Natán el profeta y por Benaía, hijo de Joiada, que era uno de los más leales a David. Ella interviene, David se informa de lo que está pasando
y reacciona y toma decisiones que revierten esta situación, ¿no es cierto? Es decir, que sofoca esa especie de usurpación que estaba en ciernes y establece rápidamente y unge a Salomón como rey, ¿sí? Con el apoyo de la gran mayoría de la nación y también el sumo sacerdote, el profeta Natán, etc. Entonces, esto es lo que sucede y lo que leemos esta mañana. Uno dice, bueno, son eventos, parece el diario que estamos leyendo, de la política, de lo que sucede, quién asume, quién no puede, etc. Pero no, es mucho más que eso, porque si hacemos una observación y terminando, quería reflexionar en lo siguiente. Estas idas y vueltas que tiene la vida de los monarcas en Israel, ¿no es cierto? Este enredo de la política que podés ver si vas a 1 y 2 Samuel y vas a ver más adelante en las lecturas. Tramas, conflictos, traiciones, ¿sí? Todo esto, estas cosas son el resultado de la decisión una vez tomada por la nación cuando en tiempos de Samuel, ¿se acuerdan? Pidieron tener rey, es decir, un sistema de monárquico, parecido al de sus vecinos, seguir el modelo y el sistema del mundo que los rodeaba. Y dejar el sistema que tenían de la teocracia, donde Dios a través de los profetas les hablaba y los sacerdotes le hablaban a Dios por parte de la gente, eran los que hacían la intercesión, ¿sí? Ellos abandonan ese método, se rebelan, Dios les advierte que eso no sería bueno, ellos insisten, entonces Dios les permite que sigan adelante con ese proyecto, que evidentemente no estaba saliendo bien, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque los personajes que sobresalen en la lectura de esta mañana, los personajes que intervienen para que el rey David reaccione a tiempo, porque no estaba informado, no estaba enterado, no estaba metido en el asunto, esos personajes son un profeta y un sacerdote, ¿sí? Y hay alguien más que se llama Joiada, que no era ni profeta ni sacerdote, pero era hijo de sacerdotes, y era una de las personas históricamente más leales a David. Esas personas son los que salen en ayuda de David, en auxilio de David, y lo asisten en este tiempo donde estaba siendo traicionado, y ya empezaba a verse el conflicto que iba a haber en todo este sistema, una vez más. Entonces queremos reivindicar en esta mañana y exaltar la función de estas personas, que en medio de la decadencia espiritual y los derramamientos de sangre que hubieron durante las monarquías de Israel y de Judá, en medio de las crisis económicas, humanitarias, en medio de las crisis militares, en el avivamiento y en la apostasía, Dios usaba a su profeta y Dios usaba a sus sacerdotes para hacer llegar su mensaje, su palabra, a los corazones de la gente y también a los corazones de los reyes muchas veces, que eran los que guiaban a la nación al paganismo y a la apostasía. Y esto pone en contexto y en perspectiva el rol y la relevancia del rey como ungido del Señor, ¿sí? Porque eso de ser el ungido del Señor era una investidura sagrada, solemne, de autoridad, que ponía sobre los hombros de los hombres designados una carga de responsabilidad, no de inmunidad. De hecho, lo que se esperaba de ellos no era que sean intocables, sino que sean íntegros. Y muchas veces fallaron, pese a ser los ungidos. Y cuando los ungidos del Señor flaquearon en la fe y desobedecieron, se apoyaron en los profetas, en la ley y en los sacerdotes para salir adelante. Entonces no es más importante el ungido que el Señor. Es importante el Señor quien unge. Y nosotros hoy vemos esta historia y todo esto nos marca muchas lecciones para reflexionar. Bien, que las decisiones primero que tomamos en el pasado pueden repercutir muchos años después. Y eso no significa que podemos recurrir al consejo del Señor y que podemos levantarnos y que podemos tomar buenas decisiones y que podemos rodearnos de gente sabia, espiritual, que puede ayudarnos en nuestra vida, aun cuando estemos en autoridad. Podemos buscarles y ser asistidos por ellos y auxiliados. Que el Señor nos guíe y nos dé sabiduría para cumplir con las responsabilidades que le ha puesto delante de nosotros.